Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las escrituras y el cristianismo que surge de ellas. En cada episodio hablaremos de temas, no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Bienvenidos. El capítulo de hoy lo que vamos a hacer, siendo que es el primer capítulo formal, será hablar de dónde surge el nombre del programa, de la página, del podcast, de qué versículo y un poco explicar de qué significa o cómo lo tomamos nosotros, a qué nos referimos, porque puede ser que quizá alguien lea el puro título y piense en serpiente más como algo negativo que algo positivo. Pero Jesús, como vamos a ver, quién fue el que dijo estas palabras, se refirió a nosotros de esta manera. Y de hecho es curioso porque en el versículo que es de donde surge el nombre de serpientes y palomas, es Mateo 10:16, lo pueden leer en su Biblia. Dependiendo de la versión que tengan, cambiará quizá una que otra palabra, pero el significado está ahí, es muy obvio. Pero en ese mismo versículo, versículo 16 de Mateo 10, tenemos a 4 animales mencionados. No sé, quizás sea uno de los versículos en toda la Biblia donde más animales se mencionan en un solo versículo. Y no solo en cantidad, sino de diferencia de animales. Son 4 animales diferentes. Jesús dice esto. Dice, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. También se puede tomar como mansos como palomas, que es como otras traducciones también lo toman. A mí me gusta más manso, aunque es el mismo realmente significado, pero se me hace que suena más padre, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Ahora, ¿qué se está refiriendo Jesús aquí? Obviamente, tomando todo el versículo y no solamente la parte de donde sacamos nuestro nombre, dice que nos envía a nosotros, a sus seguidores, a sus discípulos, como a ovejas en medio de lobos. ¿Cómo sería esto? Obviamente quiere decir que nos está mandando a un mundo donde vamos a estar rodeados por personas que no van a querer lo mejor para nosotros, que nos van a ver de manera diferente, que algunos nos van a querer atacar incluso, y obviamente esto no se refiere a todo el mundo o a todas las personas que conozcamos, pero en el contexto en que se los dice a los discípulos, les está hablando de las persecuciones que habrían de venir y para ellos era muy pronto. De hecho, en alguna Biblia quizá tengan ustedes persecuciones venideras. En algunas Biblias viene el subtítulo, que hay que recordar que los subtítulos no son parte de la Biblia, se pusieron, pero nos ayudan para dividir las secciones. A veces sirven de mucho, a veces llegan a ser incluso como una división que nos hace pensar mentalmente que las cosas están divididas, ¿no? Que lo que se dice antes está separado de lo que viene después, cuando la mayoría de las veces es seguido. Obviamente, originalmente no tenían ni números ni subtítulos, pero sí llegan a ser muy útiles también. Entonces, aquí está hablando de las persecuciones que les habrían de venir pronto a los discípulos. Y él les dice lo que les va a pasar. Es obviamente una advertencia de lo que les habría de pasar a ellos, que iban a estar como ovejas en medio de lobos, gente que las iba a estar buscando para atacarlos, que era básicamente y sigue siendo el comportamiento de los lobos con las ovejas. Y luego les dice entonces, por esta razón, porque ustedes van a ser como ovejas en medio de lobos, sean entonces prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto de prudentes como serpientes obviamente nos da la idea de que a diferencia de las palomas, las serpientes están muy atentas siempre a su alrededor, están muy atentas de los depredadores próximos, están muy atentas de qué les rodea básicamente. Y en el caso de las palomas, pues serían muy diferentes a las serpientes en este sentido. Entonces parecería casi casi que nos está diciendo que seamos cosas opuestas, ¿no? Sean como serpientes y luego sean como palomas. Pero a lo que se refiere, podríamos tomarlo para nosotros también, aunque eso se los dijo por las persecuciones que tendrían en ese momento, nosotros podríamos tomarlo en el que hay que estar siempre muy atentos a nuestro alrededor, hay que estar atentos por aquello que podría atacarnos, que podría ser malo para nosotros y no tomarlo a la ligera. Las serpientes,
cuando ven una amenaza, regresan a su madriguera, regresan a refugiarse. Las palomas, pues incluso las podemos ver hasta el día de hoy en plazas públicas, andan como si nada. Hay palomas que incluso se acostumbran a que la gente esté ahí y ya no huyen, aunque hay otras que son más desconfiadas. Pero debemos ser entonces cuidadosos e inteligentes como las serpientes. Esto incluso nos puede remontar a la serpiente de Génesis, cómo fue inteligente, fue sagaz, fue astuta, y Jesús de alguna manera nos está diciendo, sean astutos, sean prudentes, sean inteligentes como la serpiente, como son las serpientes, como esa serpiente de Génesis fue astuta, sean así de astutos, pero también sean sencillos, sean mansos como palomas. Entonces, aquí hay una idea, como digo, que podría sentir casi casi que se contradice, pero no. Tendremos que tener la inteligencia, la sagacidad, la astucia de aquella serpiente, de las serpientes que son inteligentes de esta manera, bíblicamente, la imagen de la serpiente, pero también mansos como las palomas. Y aquí yo creo que podremos verlo en nuestra vida, que hay que ser inteligentes y sagaces cuando vemos que la gente que nos rodea, con la que interactuamos, también lo es, pero también hay que ser mansos con aquellos que lo son. Jesús mismo ejemplificó esto a la perfección, con los judíos que se creían mucho, que eran agresivos con él en sus preguntas, que trataban mal a las personas, que juzgaban de más, todos estos aspectos negativos, pero que eran personas inteligentes. Jesús con ellos era así también inteligente, sagaz, prudente como una serpiente, pero con aquellos más necesitados, con aquellos oprimidos, con aquellos de corazón tierno, con aquellos que también eran mansos. Jesús los trataba de esa manera, siendo sencillo, siendo manso como una paloma. Entonces, podríamos crearnos nuestras expectativas de cómo sería esto, pero la mejor manera que yo podría recomendar de entender cómo ser prudente como serpiente y sencillo como paloma es la misma persona de Jesucristo. Él que fue el ejemplo perfecto de alguien que es sagaz, inteligente, prudente, cuando se necesita, con quienes se necesita, pero también sencillo y manso con aquellos que tenían necesidad. Y de ahí viene nuestro nombre, el nombre del programa, el nombre del podcast, de las páginas, el que buscamos nosotros ser eso que Jesús nos pide que seamos y aquello que nos da ejemplo de ser, que es ser prudentes como serpientes y mansos como palomas.